Cuando pensamos en nuestro futuro profesional, vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca de casa, que nos permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga una excelente plana docente y sobre todo, que garantice una buena educación. Entonces nos preguntamos, ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? Claro que sí. Somos la universidad más grande del país. Los 12 campus licenciados a nivel nacional nos han permitido ser considerada como una de las mejores universidades privadas del Perú. Claro que sí. En la Universidad César Vallejo nos renovamos continuamente y te brindamos todo lo necesario para ser el orgullo de nuestro país. Porque sabemos que tu formación académica es esencial para que seas un profesional de éxito. Te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas digitales más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital, de la mano con Blackboard Ultra. Porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado. Hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 290 eventos digitales. Hemos contado con la participación de especialistas desde México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío, sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia, y el programa de movilidad virtual académica UCB Go. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso, somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 48,000 trabajos de investigación. Producto de un esfuerzo constante, estamos logrando cumplir nuestros objetivos. Actualmente, contamos con 14 nuevas acreditaciones a los programas académicos, acreditaciones concedidas por Cineace, y nos ubicamos entre las mejores universidades del Perú, según la revista América Economía. Como puedes notar, estamos más comprometidos que nunca con tu educación, con la convicción de seguir trabajando para ti, para darle al Perú y al mundo profesionales de éxito. En honor a ello, nos es grato compartirte una excelente noticia. A nuestros múltiples logros se suma uno nuevo. Hemos obtenido la certificación ISO 9001-2015, un reconocimiento internacional que nos llena una vez más de orgullo y garantiza nuestro sistema de calidad. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al tercer coloquio latinoamericano Aportes Innovadores, evento de calidad organizado por las áreas preprofesionales de prácticas. El día de hoy tendremos la participación de 3 universidades: Universidad de Boyacá, Colombia; Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México; y Universidad Autónoma de Nuevo León, igualmente de México. Este evento tiene como finalidad el fortalecer el aprendizaje para los futuros profesionalistas del gremio de la psicología. Bienvenidos a todos. Espero que estos temas sean gratos para todos nosotros y puedan ayudarnos a, justamente como mencionábamos, un enfoque diferente a las diferentes intervenciones en nuestra área clínica. Comencemos entonces con el primer tema que nos vendría dando la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
El tema es efectos psicosociales en el cuidador de personas con demencia tipo Alzheimer, con el asesor, la doctora Karina Cerezo Huerta, y nos acompañan como alumno Abril Valderas Canales. Bienvenidas. Hola, muy buenas noches. Pues a mí nada más me toca presentar a Abril, que es la que va a dar el tema, y ya al final hacemos algunas conclusiones sobre lo que va presentando Abril. Adelante, Abril. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Yo soy Abril Valderas Canales y soy estudiante de la licenciatura en psicología. Específicamente estoy en el 9º semestre de la licenciatura y pues es un honor para mí estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy les voy a presentar el tema efectos en la salud mental y física en el cuidador de personas con demencia. ¿Me pueden decir si pasan las diapositivas? Creo que no pasan. A ver, Todavía se ve la primera, Abril. Ok, comprendo. No sé por qué no. Ok, listo. Ahí está. Pues de iniciar es necesario pues contextualizar un poco acerca de conceptos que son importantes o que fueron importantes para esta investigación. Esta se centró principalmente en los cuidadores de adultos mayores diagnosticados con Alzheimer. Por lo tanto, es necesario definir qué es el Alzheimer. El Alzheimer es un trastorno de tipo neurodegenerativo que provoca alteraciones progresivas en áreas como la cognición, el afecto y la funcionalidad de los pacientes. No obstante, este es principalmente conocido por la pérdida progresiva de la memoria y un deterioro que avanza conforme a 3 fases: la fase leve, la fase moderada y la fase severa. En la fase leve, pues esta se caracteriza por ligeras pérdidas de memoria y una pérdida gradual en capacidad de planificación, algunas alteraciones en memoria de trabajo y en organización. Los pacientes en esta fase suelen olvidar sucesos que ocurrieron recientemente o información de uso común, como por ejemplo el nombre de los objetos que usan en su cotidianidad o el nombre de las personas con las que convive comúnmente. Por su fase, por su parte, la fase moderada se caracteriza por el inicio del deterioro en actividades de cuidado personal, tales como vestirse, o presentan problemas como incontinencia. En esta etapa de la enfermedad, los síntomas anteriores, es decir, todas las alteraciones que se fueron dando anteriormente, se intensifican y las personas también suelen presentar una marcada inquietud que los puede llevar a cometer conductas de riesgo como salirse de su casa y perderse. Finalmente, la fase severa es esta fase en la que el paciente pues requiere ayuda en todas sus actividades cotidianas, como por ejemplo caminar, comer, vestir, bañarse, ir al baño, y también las personas pues los síntomas de las fases anteriores se intensifican mucho más y las personas pierden la capacidad de hablar y frecuentemente la capacidad para reconocer a las personas con las que conviven. Ahora, debido a todo esto que yo mencionaba anteriormente, es común que en el transcurso del Alzheimer las personas suelen requerir pues de un cuidador para ayudarlos en las diversas actividades que realizan, en las actividades de su vida cotidiana. El concepto de cuidador refiere a la persona que ayuda o cuida a una persona que padece de cualquier incapacidad, ya sea una enfermedad o una discapacidad, que le impide o le hace difícil hacer sus actividades cotidianas y llevar relaciones sociales. Existen 2 tipos de cuidador: el cuidador formal y el cuidador informal. El primero de estos, el cuidador formal, es aquella persona que tiene una formación específica para llevar a cabo actividades como cuidador. Generalmente son especialistas como médicos, como enfermeras, como psicólogos, y que ya han recibido una formación, y estas personas generalmente entre las características de este tipo de cuidador es que tienen horarios bien definidos, lo que quiere decir que trabajan una jornada específica como cuidadores y después ya no lo hacen, y reciben una compensación económica por este rol, se les paga por este rol.
Por su parte, los cuidadores informales son aquellos que no reciben una capacitación profesional para fungir como un cuidador, no son remunerados por este trabajo, no se les paga, no tienen límite de horarios, están casi de tiempo completo, prácticamente todo el día, ejerciendo estos cuidados y además tienen un alto grado de compromiso con el paciente. ¿Por qué? Porque este tipo de cuidadores generalmente son personas como familiares, como hermanos, como hijos, como primos, etcétera. Son familiares bastante cercanos a los pacientes. Bueno, en el caso de los cuidadores en demencia, pues son personas que aparecen, los cuidadores generalmente aparecen en las etapas moderadas y severas, por lo mismo de que ya explicaba de que son en estas etapas donde se comienza a dar un deterioro mucho más fuerte de las capacidades de autocuidado de la persona. Generalmente en estas etapas, pues los cuidadores son en las que tienen que intervenir, pero también pueden estar en etapas leves. Para hacer los cuidados de una persona con demencia, el cuidador no solo tiene que pues, hacer una cuestión física, no tiene que cuidar solamente la parte física, sino que tiene que desarrollar muchas actividades y competencias que pueden resultar sumamente demandantes, como cuáles, como apoyar al paciente en el transporte y el desplazamiento, supervisar su toma de medicamentos, supervisar que la persona mantenga su higiene, aprender a resolver los conflictos que vienen del cuidado y, por ejemplo, llevarlos a hacer actividades para mantener su capacidad cognitiva, como por ejemplo llevarlos a rehabilitación neuropsicológica o realizar los ejercicios con ellos en casa. Estas actividades suelen ser pues sumamente demandantes y pueden acarrear a largo plazo consecuencias en el cuidador. Por ejemplo, en el ámbito emocional, es común la presencia de irritabilidad, de sentimientos crónicos de tristeza, de sentimientos de culpa, de sensación de insuficiencia, de que no son suficientemente pues, adecuados para cuidar de su paciente. También puede haber intolerancia a la frustración y también es bastante común el síndrome de burnout en el cuidador, que es pues ya un sentimiento de fatiga crónica y a veces hasta de despersonalización. Por su parte, entre las consecuencias físicas, los cuidadores, pues debemos recordar que pues las personas con demencia pueden depender físicamente bastante de su cuidador. Entonces, debido a este nivel de dependencia tan grande, los cuidadores pueden presentar fatiga crónica, alteraciones del sueño, disfunciones sexuales, malestares físicos como dolores de cabeza o alteraciones gastrointestinales. Por su parte, en las cuestiones socioeconómicas, específicamente esto se da en los cuidadores informales, estos suelen tener que abandonar pues su empleo y a veces sus metas de vida. Entonces, tienen que depender de un tercero económicamente porque pues tienen que dejar el empleo, lo pierden. Y también hay un deterioro muy fuerte en las relaciones interpersonales. Recordemos que los cuidadores, pues especialmente los informales, tienen que estar mucho tiempo cuidando de su paciente. Entonces, tienen muy poco tiempo para atender otras áreas de su vida, por lo que sus relaciones interpersonales, especialmente las familiares o las conyugales, pueden verse afectadas a partir de su rol como cuidador. Bueno, aquí pueden ver en pantalla algunas investigaciones que son afines al tema de investigación, que sirven como antecedentes y que también tuvieron como objetivo identificar el impacto biopsicosocial que genera ser cuidador de personas con demencia. En el primero de estos, que se titula Vulnerabilidad de los cuidadores de ancianos con demencia, estudio descriptivo pues transversal, se identificó que el 12% de los cuidadores presentan una carga de moderada a severa y que estos cuidadores que presentan este tipo de carga de moderada a severa suelen ser personas que, aparte de que están mucho tiempo cuidando a los pacientes, no tienen un apoyo para el cuidado. Además, se identificó también en este estudio que la cantidad de desgaste del cuidador es directamente proporcional a la cantidad de horas que están cuidando del paciente. Por su parte,
también en este estudio titulado Malestar psicológico en cuidadores principales de pacientes con Alzheimer, se encontró que en el estadio leve de la enfermedad, las principales afecciones psicológicas de los cuidadores son la depresión, las alteraciones de sueño y los trastornos alimenticios, mientras que por su parte en el estadio moderado y severo, las principales afecciones psicológicas son la depresión, la ansiedad y la apatía. Finalmente, en el último estudio titulado Factores relacionados con la sobrecarga que intervienen sobre la salud, las actividades económicas, laborales y sociales de los cuidadores principales de pacientes crónicos, los resultados sugirieron que la sobrecarga de los cuidadores principales se relaciona con problemas de salud, laborales, económicos y sociales. Esto debido a que de los 167 cuidadores que conformaron la muestra, 68.8 de ellos presentaron problemas de salud, 20.9 problemas económicos, 19.6 laborales, 59.9 para mantener relaciones familiares y sociales positivas. Ahora se preguntarán, ¿por qué es importante? ¿Qué, epidemiológicamente hablando, por qué es importante hablar de los cuidadores de personas con demencia o con Alzheimer? En México se estima que el 7.5% de los adultos mayores padecen de Alzheimer, y tomando en cuenta que estas personas tienen al menos un cuidador, especialmente en etapas moderadas y severas de la enfermedad, se hace evidente la necesidad de estudiar las consecuencias que reciben los cuidadores a partir de ese rol, de su rol como cuidadores. Esto en pro pues, de salvaguardar el bienestar físico, psicológico y emocional de estas personas. Con base en lo anteriormente mencionado, el objetivo principal fue identificar el impacto biopsicosocial que genera ser cuidador profesional o primario de una persona con demencia. Específicamente se pretendía determinar las consecuencias emocionales, físicas, sociales y económicas en el cuidador, tanto formal como informal, de personas con demencia. La pregunta de investigación que guió a la investigación es cuáles son las consecuencias emocionales, físicas, sociales y económicas que una persona experimenta en su rol como cuidador formal e informal de una persona con demencia. El alcance de la investigación fue descriptivo, meramente porque solo se pretendió encontrar datos así, descriptivos, y el diseño transversal, ya que la escala que se aplicó únicamente en un solo momento. Esta escala fue la escala de consecuencias biopsicosociales del cuidador formal e informal de personas con demencia, que mide pues las consecuencias tanto en salud física, en salud emocional, salud en área social y en área laboral y económica de los cuidadores. Esta fue una escala que se creó en la materia de neuropsicología del adulto con la orientación de la doctora Karina, y pues es básicamente lo que mide. Ahora un poquito sobre los participantes. Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo por conveniencia. Específicamente tuvimos 14 cuidadores, 10 de ellos fueron primarios y 4 profesionales. Entre las características de los cuidadores primarios es que la mayoría eran mujeres, con una media de edad de 45 años y un tiempo de cuidado promedio de 8 años. Por su parte, entre los cuidadores profesionales, se identificó que la mayoría eran femeninos, con una media de edad de 55 años y un tiempo de cuidado promedio de 7 años. Bueno, ahora sí a los resultados. En el estado anímico, con respecto a las consecuencias en el estado anímico, se identificó que el 100% de los cuidadores de los cuidadores formales y el 70% de los cuidadores informales dijeron o refirieron haber experimentado durante su tiempo como cuidadores sentimientos de tristeza. Por su parte, el 75% de los cuidadores formales y el 60% de los cuidadores informales refirieron que durante el periodo que han sido cuidadores han presentado sentimientos crónicos de irritabilidad. Por su parte, en cuanto a los sentimientos de culpa, los cuidadores formales, el 75% de los cuidadores formales y el 70% de los informales refirieron que pues, durante el tiempo que han sido cuidadores han experimentado sentimientos de culpa respecto pues, a su rol. Y finalmente, pues el 75% de los cuidadores formales y el 70% de los cuidadores informales
el 40% de los cuidadores informales refirieron que han tenido conductas violentas con la persona que está a su cuidado. Ahora, con respecto a las consecuencias en salud física, se identificó que las personas, que el 75% de los cuidadores formales y el 60% de los cuidadores informales refirieron que durante el tiempo que han sido cuidadores se han sentido frecuentemente agotados. Ahora, en el deterioro en la salud física, se identificó que el 75% de los cuidadores formales y el 80% de los cuidadores informales refirieron deterioros en la salud, ya sea en áreas como el sueño, en áreas como los problemas gastrointestinales, etc. Por su parte, cuando se les preguntó a los cuidadores si llevaban a cabo actividades de autocuidado como hacer ejercicio, asistir a consulta nutricional, pues cuidar la alimentación, el 75% de los cuidadores formales dijo que sí y solo el 40% de los cuidadores informales dijo que lo ha hecho. En cuanto a los aspectos sociales, se identificó que pues el 75% de los cuidadores formales y el 60% de los cuidadores informales refirieron tener repercusiones en su vida personal. Esto especialmente en ámbitos familiares como la relación con los hijos o la relación conyugal. Bueno, con base en esto se puede identificar que existen diferencias tanto en las consecuencias como en los comportamientos que sufren los cuidadores formales e informales. El primero de estos es que se identificó que en los cuidadores informales existe esta tendencia a que dependan económicamente de otra persona y que la mayoría no toma acciones de autocuidado, como sí pasa con los cuidadores formales. Por su parte, en las semejanzas, se identificó que todos los cuidadores refirieron un deterioro en la salud física, que han experimentado sentimientos de tristeza, de culpa, de irritabilidad y que también todos ellos han tenido repercusiones en su vida social. Esto enmarca la vulnerabilidad pues de tanto cuidadores como formales e informales y nos hace darnos cuenta de la necesidad de que las personas asociadas a personas con demencia reciban y den herramientas para cuidarse a sí mismos, para poder cuidar de otros. Estas son algunas de las referencias utilizadas en la investigación, en la presentación, por si alguien las quiere consultar. Y pues no me queda más que agradecerles. Les dejo mi contacto por si alguien tiene alguna duda relacionada al estudio o alguna cuestión que quieran tratar con más profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañera Abril por la participación y a la doctora Karina. No sé si quisiera la doctora Karina hacer un cierre de frente a este importante tema que nos acaba de compartir la compañera Abril. Doctora. Pues antes que nada, felicitar a Abril por el excelente trabajo que hizo. Ha sido Abril una estudiante bastante comprometida en las diferentes áreas en las que se ha desempeñado y conmigo lo fue. De hecho, quiero compartir que este trabajo Abril lo realizó en tercer semestre. Ella actualmente está cursando el 9º semestre y por eso está a un nivel descriptivo. La idea es que podamos este instrumento ser validado y ser aplicado a más cuidadores, obviamente, y hacer comparativos, ¿no? Para poder identificar si es de la misma forma en que se afectan los cuidadores formales e informales, o también dependiendo del tipo de personas con demencias que estén bajo su cuidado. Es lo que quisiera solamente agregar y nuevamente felicidades, Abril, un excelente trabajo. Muchas gracias, doctora Karina, y gracias nuevamente a la compañera Abril. Tengo una pregunta, no sé si pudiera por favor responder la compañera Karina. Perdón, Abril, me mencionan aquí en el chat, tienen ahí la duda de quiénes son los cuidadores formales e informales. Sí, los cuidadores formales son aquellos que son cuidadores profesionales, es decir, han recibido una capacitación para fungir los roles como cuidadores. Usualmente son profesionales como médicos, enfermeras o psicólogos, y pues la característica más primordial es que ellos ya recibieron una capacitación profesional
para fungir este rol. Y los cuidadores informales son aquellos que suelen ser familiares, que no han recibido una capacitación como tal profesional para fungir los cuidados, pero que los llevan a cabo por el alto grado de compromiso que tienen con su familiar. Entonces, esas son las principales diferencias entre los tipos de cuidadores. Gracias, Abril. Hay otra pregunta. Aquí nos comparten qué técnicas en esta época de pandemia se han implementado para abordar a los pacientes con Alzheimer. Pues eso está un poco fuera como de mi área de expertise. La verdad es que no desconozco de verdad cuáles son las técnicas específicamente en tiempos de pandemia que se han utilizado para el abordaje de personas con Alzheimer, pero no sé si la doctora Karina conozca alguna técnica y lo pudiera compartir, porque yo sí desconozco esa parte. Claro que sí, Abril. Bueno, esto depende mucho, como lo decía Abril en la presentación, de la etapa en la que esté transcurriendo la dificultad cognitiva de los adultos mayores con Alzheimer, pero pudiéramos decir que en general se abordan desde diferentes como niveles de estrategia. Cuando están en una fase leve, son más estrategias de restitución y compensación, y cuando están en una fase moderada o bien severa, son más estrategias de sustitución. Hay que decir también que en etapas especialmente ya complicadas como las severas, las alternativas cognitivas ya no son tan eficaces y es más conveniente atender al paciente bajo otras perspectivas, es decir, otras profesionales son mucho más importantes que nosotros como nutriólogos, como médicos, como fisioterapeutas. Haremos un trabajo, nosotros sí, pero especialmente con los cuidadores. Entonces ahí nos toca más apoyar al cuidador con alternativas de psicoeducación o de contención emocional en la parte más de psicoterapia. Ya no trabajamos tanto con el paciente por sus mismas limitaciones cognitivas, porque no nos necesita tanto, pero esas más o menos serían las estrategias que llevamos a cabo con ellos. Okay. Muchas gracias, doctora. Tengo más preguntas. Me parece que podría decir algunas otras dos, y por cuestiones de tiempo, si no hay una duda resuelta, perdón, como nos comparte la compañera Ruiz su correo, con toda confianza, como ella nos comunicaba, para poder aclarar ahí dudas que se puedan surgir nuevamente. Otra de las preguntas es, ¿qué sucede con el síndrome del cuidador? ¿Recibe asistencia psicológica también? Sí, exactamente, es lo que se hace ya cuando está en una etapa avanzada el paciente. A quien más debemos de cuidar es al cuidador, porque partimos del hecho que si él está en la parte de la contención emocional adecuadamente atendido, va a poderle brindar un buen servicio a su familiar. Esto sobre todo lo hacemos con los cuidadores informales, los que están todo el tiempo con el paciente porque son los que más requieren el apoyo en el momento que lo necesiten. Actualmente en México están poniéndose al servicio de los cuidadores informales diferentes apoyos psicoterapéuticos online cuando están más en una condición, porque la pandemia de por sí el cuidador era una persona que estaba todo el tiempo con el paciente con demencia. Y ahora la pandemia vino como a extremar más ese contacto y la misma convivencia pues viene a hacer a que este síndrome de estar quemado se exacerbe y por lo tanto pues el apoyo online, la contención emocional es mucho más frecuente, se busca con más frecuencia y de manera online se están dando esos servicios. Muchas gracias, doctora. También nos preguntan, ¿existe capacitaciones para familiares? Sí, por supuesto. Esto en general se llama psicoeducación. No es estrictamente lo que hacen los neuropsicólogos, pero participamos porque también los neuropsicólogos somos psicólogos y si no lo podemos hacer, trabajamos a la par con compañeros que trabajan en el área de psicología clínica y ellos son los que llevan a cabo el trabajo de psicoeducación y también en equipos multidisciplinarios, porque el cuidador de una persona con demencia
por un lado tiene la parte de trabajar con la contención emocional, pero también necesita mucha información verídica, concreta, pertinente, para poder saber qué hacer con su paciente a nivel físico, a nivel nutricional, y necesitamos trabajar con médicos, con fisioterapeutas, con nutriólogos que también participan en las pláticas de psicoeducación para capacitar al cuidador y darle certeza y darle tranquilidad de que tiene las herramientas para poder saber qué hacer cuando lo necesite hacer. Gracias, doctora. Tengo varias preguntas ahí en el chat, pero como mencionaba ahorita, por cuestiones de tiempo y respeto también a los demás ponentes, me parece que podrían ser resueltas en el correo que nos proporciona la compañera Abril. Muchas gracias por la participación de la compañera Abril, de la maestra, de la doctora Karina, y bueno, las dudas están en el chat y espero puedan ser resueltas ahí en el correo que nos proporciona la compañera. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Pasamos entonces con el siguiente tema, con la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tema es las redes sociales, el desafío para los programas de intervención preventiva en tiempos de pandemia. La maestra es Laura Elena Ibarra Mendoza y los alumnos que nos acompañan es Sujei Sánchez Zavala y Ana Lucía Espinosa Salcedo. Buenas noches. No sé si la maestra Laura Elena quisiera dar una breve introducción respecto al tema. Respecto al tema, las compañeras alumnas son las que van a exponer el tema y van a introducir desde dónde están trabajando, lo que participan. Lo que les puedo comentar en general es que ellas están haciendo sus prácticas en el programa de prevención y promoción de la salud mental, que pertenece a la unidad de servicios psicológicos de la Facultad de Psicología, y son alumnas de 9º semestre. Nos encargamos de diseñar programas de prevención y de intervención dirigidos a la población estudiantil de la Facultad de Psicología y a los usuarios de la unidad de servicios psicológicos. Entonces, como bien lo plantea el trabajo que van a presentar, pues nos planteó un gran desafío a la pandemia sobre reconfigurar nuestras formas de intervenir y de trabajar. Nada más ahorita que se acomode la presentación. Muchas gracias, maestra. Ya voy, permítanme un segundo. ¿Ahí ya se ve? Sí, compañera, listo. Ok. Es la de la presentación, Aisa. Ah, pero... ¿Ahí ya la pueden ver bien? Listo, sí. Ok. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Esperamos que todos ustedes se encuentren bien y también sus familias. Queremos agradecer la invitación que nos extendieron el día de hoy y pues darnos la oportunidad de compartirles un poco del trabajo que hacemos en el programa de prevención. Como ya nos presentaron, mi nombre es Ana Lucía Espinosa y doy la palabra a mi compañera para que dé inicio con pues, nuestra exposición. Bueno, pues yo soy Aisa Sujei Sánchez Zavala y como ya lo mencionaron anteriormente, nosotros venimos representando al programa de prevención y promoción de la salud mental en la unidad de servicios psicológicos. Y pues venimos a presentarles este tema
las redes sociales, el desafío de los programas de intervención preventiva en tiempos de pandemia. Ay, disculpen. Bueno, ¿quiénes somos nosotros y qué es lo que hacemos? Pues nosotros somos practicantes del programa de prevención y promoción de la salud mental, de la trayectoria clínica psicoanalítica, y pues esta forma parte de la unidad de servicios psicológicos de la UANL. Pues nuestra tarea principal de esto es pues desarrollar programas o proyectos de intervención de prevención, sensibilización y promoción, pues dirigidos a toda la comunidad estudiantil y también a los usuarios de la unidad de servicios psicológicos. Bueno, ¿qué entendemos nosotros por un programa o proyecto de intervención preventiva? Aquí nosotros encontramos que es pues un conjunto organizado, coherente y coordinado de actividades y servicios realizados simultánea o sucesivamente con los recursos necesarios y pertinentes, pues con la finalidad de poder alcanzar objetivos realistas tanto a corto como a largo plazo en una población que vive en un contexto sociocomunitario pues claramente establecido. Aquí nosotros principalmente, pues el objetivo de estas actuaciones es poder ayudar a que se afronten de forma más eficaz los problemas cotidianos y a poder así lograr una mejoría pues en la calidad de vida. Bueno, aquí pues las estrategias eran pues presenciales al 99% y pues solamente una de las actividades de este intercambio era pues esto con expositores y en otros estados. Algunos tipos de eventos que nosotros realizábamos pues antes de la pandemia eran pues eventos académicos, conferencias, talleres, también grupos de reflexión, entre otras más. Bueno, aquí hablamos ya más sobre la pandemia, que esto pues al comienzo se nos presentó un gran desafío. Este abordaje es pues muy trascendente, el poder estar en presencialmente, no solamente de ahorita, sino siempre ha sido así. Y pues es más que nada para poder sensibilizar sobre los temas y cuestiones que confrontan nuestra formación y de nuestros modos de estar y vivir pues en este mundo, ¿no? Y pues realmente la pandemia no solo puso en pausa nuestras actividades, también nos presentó un gran desafío que pues es todo esto, que gracias a las medidas preventivas propuestas por el gobierno para poder reducir el contagio por este virus, pues nos surgieron estas dos afrontamientos, que fue el aislamiento. Entonces pues todos migramos a las plataformas virtuales, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo proseguimos ahora con nuestros objetivos después de todo esto sucedido? Realmente nosotros nos enfrentamos a una realidad completamente desconocida, entonces pues por eso surgió esta pregunta. Y también nos preguntamos, o sea, ¿cómo vamos a proseguir en nuestra forma de trabajar, nuestras tareas, con nuestros objetivos planteados? O sea, no sabíamos, ¿no? Se generaron estas dudas, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues creamos este proyecto que mi compañera Ana, se los va a presentar más a fondo. La creación de una página, en Instagram. Bueno, pues, o sea, Aiza tiene razón. Empezamos con todos estos cuestionamientos por estos cambios globales
y apostamos a la cuenta de Instagram. Anteriormente ya contábamos con una cuenta en Facebook, sin embargo, ahí nada más se hacían las publicaciones de los distintos eventos de los que ya les platicó mi compañera, los talleres, las conferencias, las cosas que podíamos hacer en físico, presencialmente. Entonces decidimos movernos en esta nueva plataforma. Y pues bueno, o sea, crear esta cuenta no solo era algo nuevo, sino nos presentó esta nueva estrategia y esta nueva forma de idear cómo seguir cumpliendo nuestra labor como programa preventivo, y acercarnos a nuestra población objetivo pues de la mejor manera posible. Dale la siguiente, por favor. Bueno, si nos preguntan de dónde y cómo surge esta estrategia, la razón principal es por todo lo que la contingencia trajo. O sea, todos vimos cómo impactó mundialmente el COVID-19, tanto física como mentalmente, y en algunos casos podemos ver cómo los síntomas que a lo mejor ya algunas personas ya tenían, llámese ansiedad, depresión, lo que quieran, o sea, así, se hacían más fuertes, estaban más predominantes, y en personas que a lo mejor no presentaban ningún síntoma, empezaron a presentar síntomas por la contingencia que pues, todos estábamos viviendo. Por ello, nosotros teníamos la intención, seguimos teniendo la intención claramente, de promover la salud tanto física como mental, y con ello pues intentar aminorar los efectos negativos que cualquier persona esté pues pasando. Hablándoles un poquito de nuestro proceso, el programa de prevención nos dividimos en equipos y, o sea, tenemos desde las personas que se encargan de buscar la información hasta el último paso que sería la publicación. Entre cada uno pues están las personas que revisan la información y empiezan a hacer los conceptos y a acotar esta información, la persona que diseña las publicaciones. En todos los momentos se hacen revisiones para que pues toda la información esté adecuada y sea pues acorde a lo que queramos transmitir y al tipo de población que queramos llegar. Empezamos, la verdad, a prueba y error, porque como les mencionamos, o sea, esto fue algo totalmente nuevo. De un día para otro fue que, ¿qué vamos a hacer? Como programa, ¿qué se hace? Entonces empezamos a ver qué tipo de información nosotros creemos que es necesaria. Bueno, ¿qué está pasando? El COVID. Hay que hablar del COVID, hay que hablar de efectos psicológicos, hay que, pues nosotros mismos empezar a estudiar y a investigar sobre qué temas están sonando ahorita, qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente está buscando. Entonces, pues poco a poco fuimos identificando cada vez mejor las necesidades de nuestra población meta. Actualmente ya contamos como que con 3 delimitaciones, que son temas de efectos psicológicos, que eso pues sigue siendo un gran tema. Sin embargo, pues nos vamos delimitando en lo que sea más pertinente. Los mitos de psicología, que pues vimos así eventualmente cómo a la gente pues le gustaba, le interesaba conocer estos mitos de cosas que cualquier persona a lo mejor cree de la psicología, y se dan cuenta que en realidad no es cierto. Entonces es como que también enseñando un poquito lo que es la psicología. Y pues seguimos hablando del COVID-19. También pensamos que no queríamos como que bombardear a las personas de que, sí, puro COVID y pura información del COVID. Entonces pues lo dejamos solo un día en donde se sigue hablando, porque sigue siendo un tema importante. Sin embargo, ya tenemos como que más temas, nos expandimos en torno a la información. Dale a la siguiente, por favor. Gracias. Hablando un poquito de nuestros objetivos, el general, o sea, creo que desde un inicio nosotras como programa entramos y fue de ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? Proveer información fidedigna. O sea, el programa brinda información que sea de promoción y prevención hacia la salud mental. Proveer la información se hace mediante
las redes sociales en Instagram. Y pues también pretendemos brindar una perspectiva sobre el efecto que tiene el COVID-19 en las personas, a su vez pues poder producir sensibilización y prevención en los efectos adversos. Algunos objetivos específicos pues sería lo que les he platicado un poquito, de recopilar la información, ver que sea de fuentes dignas, o sea, es algo que tenemos como muy presente, no les vamos a brindar información de cualquier página, tiene que ser una fuente confiable. También posibilitar el acceso a apoyo psicológico. Este objetivo se cumplió ya que hicimos una publicación con distintos números telefónicos de ayuda psicológica. Entonces, o sea, eso se lo dimos al público y hasta la fecha, o sea, esa fue de nuestras primeras publicaciones y hasta la fecha seguimos recibiendo mensajes de esa publicación, entonces creo que fue un éxito. Y pues la creación también del contenido que sea pues llamativo hacia la población. Tampoco no es como que así lean esta imagen con puro texto, entonces pues sí como que llame la atención. La siguiente, por favor. Les quisimos presentar estas gráficas que ya nos da Instagram, en donde pues podemos ver pues nuestra población de edad son de 18 a 24 la mayor parte, y también son la mayoría mujeres. Y también está en la otra imagen, es una pues representación de las cuentas a las que hemos llegado de septiembre a octubre, que son 168 cuentas que han visto nuestras publicaciones, que han dado like, que han compartido, simplemente que han tenido una interacción. Actualmente tenemos, si mal no recuerdo, como 260 y algo seguidores, entonces, o sea, creemos que sí es una cantidad significativa y es una cantidad que se ha mantenido y ha subido, entonces pues creo que esa es la mejor representación de que se está haciendo un buen trabajo y está llegando la información. La siguiente, por favor. Bueno, y a todo esto, ¿a qué conclusiones hemos podido llegar en nuestro trabajo? Pues, o sea, todo lo que hemos estado viviendo es, creo que para todos, algo como que nadie se esperaba que pasara todo esto mundialmente. Sabemos que el mundo es cambiante constantemente y las personas tenemos que estar en un constante cambio y evolución. Nosotros como programa, con estas metas, tenemos que estar abiertos a estos cambios, a estas evoluciones, a estos movernos de plataformas, inventar o crear o buscar nuevas herramientas para seguir haciendo nuestro trabajo. Y creemos que la estrategia que estamos implementando ha tenido buenos resultados, tenemos confianza de que seguirá dando buenos resultados, porque a pesar de que, como les he estado mencionando, llegó de la nada, lo tuvimos que crear así de repente, definitivamente es una herramienta que llegó para quedarse, ¿no? Que llegó dando un extra, dándonos puertas abiertas a un mundo nuevo de personas que pues a lo mejor y antes no se alcanzaban. Pues también nos da la posibilidad de mayor interacción con nuestros seguidores y de poder crear estas estadísticas, entonces se puede tener un mayor control nosotros como programa, saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, o más bien qué podemos mejorar nuestras áreas de oportunidad. Sin embargo, pues no podemos como que pintar todo de rosa, también hay limitaciones, o sea, no tenemos este contacto físico con las personas. Como equipo, tampoco no estamos en contacto físico, nos tenemos que poner de acuerdo mediante una pantalla, eso pues es una limitación a la que nos tuvimos que acoplar. A veces las publicaciones no tienen el alcance que esperamos y pues simplemente es como que el algoritmo de Instagram no es mucho que nosotros podamos hacer, pero pues sin embargo son cosas que vamos aprendiendo, vamos evolucionando, vamos transformando y al final lo importante es ir avanzando. Creo que es con lo que nos vamos a quedar al final de cuentas, o sea, crear siempre nuevas estrategias, nuevas herramientas y aprovechar al máximo pues todo lo que se nos brinda en el internet como para hacer lo que queramos y seguir promoviendo la salud mental. Y pues eso sería
todo por nuestra parte. Muchas gracias a la compañera Ana y Aiza por este importante tema. Creo que al final, bien como lo mencionan, darnos la oportunidad de usar las redes sociales para un beneficio así, a dar este alcance. Bien lo mostraban en las gráficas, es gente joven la que interactúa muchísimo en Instagram y es gente joven la que también va a hacer este cambio en cuanto el tabú de asistir a un espacio terapéutico. Y creo que, bueno, es una muy interesante estrategia que nos orilló la cuestión del COVID dentro de lo bueno, entonces es a estarnos adaptando. Muchas gracias nuevamente a Ana y a Aiza, gracias a la maestra Laura Elena. No sé si hay una pregunta por parte de los participantes. Menciona cuánto tiempo lleva su cuenta. Bueno, en realidad son dos, Ana. ¿Cuánto tiempo lleva su cuenta y cuáles han sido los obstáculos más resaltantes que han tenido? Pues la cuenta lleva 2 años, o sea, desde que empezó la pandemia. A lo mejor y nos tomamos 1 mes, 2 meses en la planeación, pero pues nosotros no queríamos como que pausar las cosas, o sea, en lo que creamos esta nueva idea, intentándonos ponernos de acuerdo de que, bueno, ¿cómo vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de la mejor manera posible? Y pues seguimos avanzando. El programa ha tenido cambios en cuanto a los integrantes, pero la cuenta se ha estado pasando y pues sí, o sea, desde que tenemos que mover todo a las redes, nosotros también nos movimos con el mundo, casi, casi. Y, Sí, perdón, ¿cuál era? Bueno, ¿Sí? tal vez como para agregar un poco a esto, es decir, la cuenta de Instagram se crea hace 1 año aproximadamente. Eh, Nos llevó tiempo como trabajar en idear alguna estrategia que nos permitiera como recobrar o reencontrarnos con la población con la que trabajamos. Fue complicado porque incluso la unidad de servicios psicológicos pues no contaba con una página de Facebook o una cuenta de Instagram a la cual nos podríamos como adjuntar. Y aún a pesar de ese tiempo, y podríamos decir, bueno, es que es significativa esa cantidad, podría ser más, claro que podría ser más. Todavía seguimos encontrando, buscando vías con las cuales poder llegar a la población con la que trabajamos. Y es decir, todo este camino por el cual han desarrollado esta estrategia, pues empieza a abrir vertientes como algunos en vivos, como algunas conferencias en línea, como algunas intervenciones que tienen que ver ya un poco más con otro tipo de interacción más allá de solamente ciertas publicaciones. Eh, la cuestión presencial siempre ha sido una cuestión fundamental para nuestra intervención, al menos social y comunitaria. Eh, y por lo tanto, pues seguimos viendo ahora que se empiezan a abrir como los espacios, pues también ir pensando cómo sería retomar la intervención con estas nuevas condiciones que se nos presentan y condiciones de posibilidad también, siempre y cuando reduciendo los riesgos que pudieran existir ante un contagio. Entonces, al menos al momento la cuenta de Instagram se abre como esa posibilidad. Seguimos buscando medios por los cuales poder como expandirnos, pero siempre y cuando siguiendo con estos objetivos que tienen que ver con el trabajo con la comunidad y sobre todo permitiendo la promoción de información fiable o de fuentes fiables que pueda permitir una toma de conciencia de los aspectos en los cuales estamos viviendo, de las estrategias personales con las cuales uno afronta, como las dificultades y la realidad que se nos presenta, y bueno, entre otras cosas, que era lo que iba a agregar, ¿no? Muchas yo quiero gracias. mencionar que sí, efectivamente, nuestra página se creó hace justamente 1 año. En estas fechas, la primera publicación que hicimos fue en octubre y pues desde ahí no hemos estado dejando pues de hacer publicaciones, como ya dijo la maestra Elena, siempre todo confiable, ¿no? O sea,
tenemos referencias bibliográficas que verifican toda la información que hemos estado dando. Pues claro que todos estos, para poder hacer la publicación, pues pasa por una serie de filtros para que no tengamos algo equivocado y así. Y pues principalmente se basa gracias a todos nuestros compañeros, Ana, yo y otras 2 compañeras, 3, somos las únicas que estuvimos desde presencial, y cuando dio un giro por completo, entonces sí fue algo que, pues, que nos quedamos así como que, no manches, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Realmente las preguntas que nos hicimos, nos cuestionamos, sí fueron, es todo, pues de verdad, estuvimos los primeros meses, recién iniciaron la pandemia, pues ya no nos vimos ni nada. En esos meses estuvimos trabajando como en la elaboración de este proyecto, y ya en el siguiente semestre, que bueno, hasta octubre fue cuando decidimos cómo empezar a publicar. Y sí, hemos tenido altas y bajas con la página. ¿Por qué? Porque de repente nos dejan de seguir, o de repente tenemos como más publicaciones que se destacan, o otras que casi no se destacan, pero pues ahí llevamos como el seguimiento para que porque sí, para que no se pierda como nada de esto, porque realmente si dejamos de publicar vamos a tener menos seguidores y va a bajar, entonces pues no queremos eso, ¿verdad? Queremos que la salud mental se siga promocionando, pues ya no como en estas conferencias o así, pero pues ya tenemos como esta nueva estrategia, y pues hay que acoplarnos, ¿no? A cada cosa que viene, y pues hay que seguir. Y pues si nos quieren seguir, nuestra página es @prevención USP, así tal cual, minúsculas, prevención USP, así nos pueden encontrar en Instagram, y si nos quieren seguir, pues gracias, van a encontrar mucha información muy buena. Gracias, Aiza. Igual si nos hicieras el favor, por favor, de ponerlo en el chat para aquellos que no hayan alcanzado a escuchar, que lo puedan ver ahí en el chat de la plataforma. Hay otra pregunta, me comenta aquí uno de los participantes, de los pacientes que estuvieron trabajando previo a la pandemia, ¿cuántos pudieron recuperarlos vía Instagram u otras vías de redes sociales? Bueno, el programa no se encarga de ver pacientes, más que nada nosotros como programa dimos como estas opciones de, por ejemplo, hablar a la UASP, que es un centro en donde sí se atienden pacientes ahí en la Facultad de Psicología de la UNL. Otros contactos de Monterrey, área metropolitana, y pues casi que somos como este terciario, nada más buscamos la información, corroboramos los números y les hicimos una publicación para ser este medio de que tengan estas opciones. Nosotros no vemos pacientes en el programa y no contamos con estos pacientes. Muchas gracias, Ana. Como última pregunta, ¿cuántas personas manejan en la página? Si no me recuerdo, comentaban 200 personas aproximadamente. Ya estoy viendo que está buscando el dato. Sí, aquí ya tengo el dato. Ahorita tenemos 216 personas que nos siguen. Ok, perfecto. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, maestra. Y bueno, chicos, ya como compartió Aiza el user para poder buscar ahí en Instagram la cuenta. Si tienen alguna pregunta, estoy segura que, bueno, las chicas podrían resolverlo por medio mensaje directo. Muchas gracias nuevamente por la participación, chicas. Bueno, pasamos entonces con el siguiente tema de la Universidad de Boyacá, Colombia. El tema: intervención cognitivo-conductual para la disminución de conductas agresivas en parejas adolescentes, con el doctor Daniel Felipe Rodríguez Caballero. Bienvenido, doctor. Si nos hiciera el favor de comenzar el tema. Bueno, muy buenas noches. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si logran ver mi pantalla. Listo, doctor, ya la podemos ver. Perfecto. Ay, permítame un segundito.
entonces, bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por esperar tan amablemente y poner tanta atención a las anteriores ponencias. De verdad, son ponencias muy enriquecedoras para la disciplina. Y casualmente, esta ponencia que voy a realizar tiene mucha relación con la anterior en términos de la aplicación de metodologías virtuales en términos de la intervención. Como ya lo dijeron, mi ponencia se titula Intervención cognitivo-conductual para la disminución de conductas agresivas en parejas adolescentes. Entonces, para ello es importante comprender que la violencia en el noviazgo, o teen dating violence, en sus siglas en inglés, denota como tal una definición que son todas aquellas conductas agresivas que se dan en una relación entre personas que no conviven y que están en un rango etario como tal en la adolescencia. Normalmente se compone desde los 12 años hasta los 19, pero esto varía según el autor. Frente a esto, pues es importante aclarar que existen algunos tipos de violencia. Uno de las personas que más contribuyen a nivel Latinoamérica a este tema es César Rey Anacona, que es un psicólogo de la Universidad de la UPTC de Tunja. Él como tal propone algunos tipos de violencia como lo es la violencia física, psicológica, sexual, emocional, económica y negligente. Frente a esto, pues digamos que es muy importante reconocer que según un estudio que se realizó en el 2016 por Martínez, reconoce que al menos el 70,9% de las personas han sufrido de violencia de pareja en alguna vez en su vida. Entonces, pues digamos que esto es una cifra alarmante y de cierta manera pues va a dar pie para que nosotros hablemos de este tema. También es importante reconocer que en términos de lo que corresponde a nuestro país, a Colombia, según la encuesta nacional de demografía en salud, se halló que la mayor tipo de violencia que se presenta en la población colombiana es el tipo de violencia psicológica, con una mayor prevalencia en los hombres del 74,4% y el 64,1% en mujeres. El siguiente tipo de violencia que continúa o que es más presente en la población colombiana es la violencia física, en donde las mujeres reportan ser más víctimas de violencia que los hombres, con el 39,4%, mientras que los hombres reportan un 22,4% en estas edades. ¿Sí? Es muy importante también denotar que de cierta manera estas cifras pueden llegar a variar y que, digamos, algunos estudios arrojan que hay una mayor perpetración de violencia por parte de los hombres hacia las mujeres. Sin embargo, también hay otro tipo de investigaciones y una nueva corriente que ha evaluado que de cierta manera la violencia es perpetrada y es victimizada de igual manera en ambos sexos, y que esto está, estas diferencias en cuanto a que hay un aumento en la victimización por parte de las mujeres, está dado también a que muchas veces los hombres no son capaces de reportar estos eventos o que presentan algún tipo de vulneración social por reportarlos. Pero bueno, esto no corresponde mucho al tema, es más como brindar un dato introductorio frente a las estadísticas que se dan en la población colombiana. Y también es importante reconocer que hay algunas modalidades. Muñoz y Chuburúa reconocen la controladora coactiva y de cierta manera la delimitan como aquella violencia que está encaminada a controlar o de cierta manera, a realizar a tener sí, cierto control o cierta coacción sobre las conductas de la otra persona, y de cierta manera consiste en que la persona emite ciertos comportamientos para delimitar los comportamientos de la otra persona. Y por otro lado está la violencia situacional, que digamos es la que se da ya en términos relacionales y, como dice su nombre, en situaciones específicas o bajo eventos específicos, normalmente precipitados por ocasiones de celos, discusiones fuertes o en momentos en los cuales hay una exacerbación emocional y conductual. Como justificación, pues bueno, es una problemática de salud pública, como ya lo hablamos, el 70,9% de las personas han experimentado por lo menos una vez violencia en el noviazgo, ¿cierto? Y pues, como ya lo mencionamos también, las estadísticas a nivel Colombia soportan este tipo de datos. Es importante también reconocer que en los países de habla latinoamericana, pues digamos, es un problema fuerte a nivel estadístico, se ha evidenciado eso en los estudios epidemiológicos también, y pues esta problemática conlleva tener algunas consecuencias personales, como lo es el aumento de la probabilidad de la conducta suicida, el consumo problemático de sustancias psicoactivas, el encaminarse en trayectorias de perpetración de crímenes como tal, y la inclusión en trayectorias de violencia a lo largo de la vida.
A nivel de las consecuencias socioculturales, el hecho de que una persona sea víctima o victimario de violencia hace que precipite o que de cierta manera se predisponga a que siga así a lo largo de la vida y que al tener contacto con otras personas que no han tenido como tal violencia de pareja, ellas puedan desarrollar, ¿listo? Entonces, por eso se convierte también en un problema social, pues de cierta manera, pues se buscan algunas alternativas para mitigar este evento. También es importante aclarar que actualmente pues, no existen muchas estrategias de intervención para este tipo de fenómenos. Hace menos de 4 años no existían estrategias de intervención y digamos que todo lo que se ha movido a nivel mundial en este tema corresponde a estrategias de promoción de salud, prevención de la violencia, pero hasta hace más o menos 4 años ha empezado a generar estrategias como los protocolos, como las guías de intervención para esta problemática en particular. Los factores de riesgo que se asocian a esta problemática, pues bueno, como ya lo mencioné, son la victimización en relaciones previas. Entonces habla Fernández que de cierta manera aquellas personas que tienen una relación violenta es más probable que repitan esos patrones en relaciones futuras. La presencia o la victimización de maltrato intrafamiliar, eso significa que de cierta manera el hecho de crecer en un ambiente violento, así sea víctima directamente por parte de los padres o que solo presencie el hecho de la agresión entre los padres, predispone a que haya una aparición de la violencia en el noviazgo. Otros de los factores de riesgo psicológicos está el estilo parental autoritario, en el cual pues de cierta manera el hecho de que se dé en casa algunas pautas para que esto se desarrolle, digamos, el hecho de que haya en casa personas que griten, personas que maltraten, personas que golpeen, facilita que por medio del moldeamiento y modelamiento se puedan repetir estos comportamientos en la vida futura. La dependencia emocional está muy encaminada al tema de la tolerancia a la violencia y pues de cierta manera menciona de la Villa que las personas que tienden a tener patrones de dependencia emocional toleran la violencia y de cierta manera se convierten en víctimas potenciales en sus relaciones futuras. Perdón. En el tema del consumo de sustancias psicoactivas, está evidenciado que pues también es un alto riesgo y pues de cierta manera el hecho de que las personas consuman algún tipo de sustancias psicoactivas por todo lo que puede llegar a causar a nivel cerebral y por el hecho de la habituación a la sustancia puede llegar a causar una situación de violencia y que este riesgo de violencia incrementa cuando la persona tiene una situación de policonsumo, o sea que consume más de una sustancia psicoactiva. Y bueno, como lo ven en pantalla, el apego inseguro, la irregulación emocional, son otros factores que van a servir como predisponentes para la violencia en el noviazgo. A nivel contextual, es importante que reconozcamos que las situaciones de vulnerabilidad, el hecho de crecer, por ejemplo, en barrios económicamente no tan favorables, el hecho de tener alguna condición especial por la cual se sea discriminado, pues va a permitir que sea una víctima potencial, así como la ausencia de redes de apoyo. Muchos de los estudios que se han corrido en Estados Unidos y en Europa en cuanto a las estrategias de prevención fomentan que las personas que tengan una mayor red de apoyo, pues de cierta manera pueden llegar a acceder a buscar ayuda y puede que interrumpan los ciclos de violencia. Por el contrario, pues las personas sin este apoyo familiar y social pues tienden a generar un mayor riesgo para la perpetración y la victimización de violencia. Otros factores de riesgo contextuales, y digamos que es algo que va muy encaminado a las pautas de crianza, es el término de las normas desiguales en el hogar y las actitudes como tal machistas, en las cuales pues de cierta manera pueden llegar a generar roles o estereotipos sociales frente a la dimensión de la sexualidad y las normas que se ejercen en el hogar. Y por último, pues bueno, el hecho de la influencia social, la aceptación y la tolerancia a la violencia, pues digamos que también lo va a favorecer. Entonces, cuando las personas pueden llegar a estar en un contexto en el cual otras personas a su alrededor son violentas, pues permite que se genere una tolerancia y una aceptación a la misma y por ende una posible aceptación a esa perpetuación y a esa victimización en este tipo de situaciones o de relaciones. Bell y Nagel nos proponen un modelo explicativo en el cual, pues de cierta manera, nosotros tenemos un objetivo, que es la perpetración de la violencia o la ejecución del acto de agresión, ¿cierto? Y este está mediado por unos repertorios comportamentales y de cierta manera pues van a mediarse por unos factores motivacionales, unos antecedentes a nivel proximal o inmediato de la relación y también por algunos antecedentes distales que están propios en la historia de aprendizaje del sujeto.
van a haber algunos estímulos discriminativos, que son parte de los factores de riesgo que explicamos en algún momento, y algunas creencias o reglas verbales frente a la violencia que pueden llegar a facilitar ese tipo de perpetración. El hecho de que todos estos factores predispongan que haya una perpetración de violencia nos va a elicitar un comportamiento, y esos comportamientos van a tener una consecuencia. La primera consecuencia pues, es el término de la reducción del malestar. Está, pues, digamos que científicamente comprobado que al emitir conductas agresivas, ya sean autolesivas o heteroagresivas, pues va a haber una reducción del malestar significativo frente a malestar psicológico que se experimenta por dentro. El hecho, por ejemplo, de la evitación y el escape también pues, nos va a facilitar que la persona, digamos, en el caso de que sea víctima, al escapar o evitar, digamos, la confrontación o las discusiones, pues facilite que la persona que es perpetradora, pues desarrolle más este comportamiento. Otras de las consecuencias que va a aumentar esta prevalencia va a ser el refuerzo social y las amenazas por dejar la relación. Frente a los mantenedores que se mencionan en la literatura, digamos que están los roles sociales de género, las actitudes hacia la violencia, el desconocimiento de la problemática, la validación social, la tolerancia a la violencia, la dificultad en la búsqueda de apoyo, el déficit en estrategias de afrontamiento y solución de problemas, todos los déficits en comunicación y validación, la irregulación emocional, el estrés y, por último, los celos. Frente a las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta para realizar esta aplicación, pues bueno, se tuvo en cuenta la ley 1090 del 2006, que pues es la ley que nos rige a nosotros como psicólogos en el país, como tal, en Colombia. La ley 1581 de habeas data, que habla sobre todo del manejo de información de los consultantes que estuvieron en esta aplicación. La resolución 2654 del 2019 del Ministerio de Salud de Colombia, la cual habilita los procesos de psicología y telepsicología, así como el manejo de historias clínicas y material de trabajo de manera virtual, que se dio desde la APA en el 2013 y que se reformó en el Colegio Colombiano de Psicólogos en el 2020 tras la pandemia por COVID-19. En el caso de las parejas que presentaron algún tipo de riesgo de vida, ya sea de sí mismos o de terceros, se les brinda orientación frente a los procesos de búsqueda de ayuda, y también se hacen los procesos de remisión correspondientes a los subsistemas de vigilancia epidemiológica de nuestro país como tal. Frente a el protocolo que se empleó, es un protocolo de elaboración propia que se desarrolló en el año 2021 frente a una tesis de maestría, el cual como tal está diseñado por sesiones, por estrategias, y delimita de qué manera se va a tratar, digamos, la aplicación de este protocolo. Si se van a realizar sesiones por pareja o se van a realizar sesiones por participante. Frente a esto, pues digamos que hay unas características de base como lo es la psicoeducación en cuanto a lo que son violencias, los tipos de violencias, qué conductas expresan este tipo de violencias, ¿listo? Está la psicoeducación, entrenamiento de respiración diafragmática y relajación progresiva, y el entrenamiento en estas mismas técnicas, digamos que esto se hace con el fin de generar desactivación fisiológica. Se hace psicoeducación y entrenamiento en reconocimiento y conciencia emocional como tal, para asimismo trabajar sobre regulación. Se hace psicoeducación en pensamientos para generar toda la parte de reevaluación cognitiva, y esto va encaminado a las creencias que puedan llegar a tener tanto hacia la pareja como de sí mismos, como también de las posibles amenazas que puede llegar a tener la relación, y esto va encaminado a la parte de celos. Ya como tal, todo lo que tiene que ver con entrenamiento en solución de problemas y comunicación asertiva. Y pues bueno, esto se dimensiona o se discrimina por tipos de aplicación. Van a haber algunas sesiones que son netamente psicoeducativas, y pues de cierta manera lo que busca es plasmar cómo se realizan algunos procesos, y de cierta manera digamos que la intención no es tocar puntos sensibles de la relación, sino simplemente empezar a enseñar las técnicas. En las situaciones en las cuales se tocan situaciones, digamos que complejas para la pareja o pueden llegar a ser difíciles, digamos que se abordan de manera individual, pero pues esto ya digamos que corresponde a la pertinencia que considere el aplicador o el psicólogo que vaya a aplicar el protocolo. Frente a eso, pues digamos que para esta ponencia lo que se tomó fue un diseño de caso único con medidas repetidas, para lo cual se tomaron algunos autorregistros, los cuales debían ser diligenciados de manera semanal, teniendo en cuenta que los participantes tenían 2 sesiones de manera semanal. Entonces, digamos que pasaba una sesión sin autorregistro, pero la siguiente debían realizar.
Esto con el fin de tomar un registro de base de varias medidas para hacer un comparativo a través del tiempo. Y un cuestionario de datos sociodemográficos se empleó, pues digamos, para identificar aquellas variables propias de cada una de las parejas. Frente al muestreo, pues un muestreo no probabilístico o muestreo por conveniencia, dado que pues se escogen 3 parejas de adolescentes que residen en la ciudad de Bogotá, con un rango etario de entre 15 y 19 años, los cuales como criterios de inclusión deben tener, pues, que sean pareja de más de 3 meses de noviazgo, que no hayan convivido previamente y que no tengan hijos en común. Perdón. Frente al análisis de datos, tenemos que se emplea una inspección visual gráfica, que digamos es como el tipo de análisis de datos que más emplea para los diseños de caso único con medidas repetidas, y se tomó una medición del tamaño del efecto entre la primera toma y la última toma de cada una de estas medidas. Estas son algunas características de la población que se intervino. Entonces está acá, digamos que discriminado por parejas, el tipo de violencia que presentaban, las dificultades conjuntas que reconocieron y las dificultades individuales que cada uno presentó en la entrevista individual. Cabe aclarar que digamos que para el proceso de evaluación se tomaron 4 sesiones previas. En este pues se evalúa digamos como todo lo que tiene que ver con las pautas de interacción, todo lo que tiene que ver con, digamos, como los mantenedores que pueden llegar a facilitar el mantenimiento pues, de esta problemática, y también como los predisponentes que puede llegar a tener cada una de las personas a nivel individual y como pareja. Como resultados de la intervención, vamos a tener una gráfica, ¿cierto? Donde se expresan 6 momentos. En estos 6 momentos están explicados aquí. El primero corresponde a la línea de base, el segundo corresponde a la etapa posterior a la psicoeducación, el tercero corresponde a la etapa posterior al entrenamiento en desactivación fisiológica, el cuarto corresponde a la etapa posterior al entrenamiento en conciencia emocional, el quinto a la etapa posterior a la flexibilización cognitiva y el sexto posterior al entrenamiento en comunicación. Entonces, frente a esto, es muy importante que nosotros sepamos que a pesar de que hay 6 momentos, van a encontrar 8 puntos, ¿sí?, de corte. Estos puntos de corte, como lo hablamos anteriormente, van a corresponder a las semanas de tratamiento, pero para el análisis vamos a identificar los puntos de corte que están descritos aquí. Entonces, como vemos, hay una línea de base en la cual pues hay una media de ejecución de conducta de más o menos 6 conductas agresivas por semana. Y cuando vamos a ver en la línea B, vamos a ver una disminución en la gran mayoría, y esto está, digamos que tanto referido por los consultantes como visualizado en otras investigaciones, a que muchas veces las personas ejecutaban conductas violentas que estaban relacionadas a que no reconocían como violentas y que simplemente lo reconocían como una pauta natural o normal de la relación. Entonces, el hecho de realizar psicoeducación frente a las conductas agresivas y todo el espectro que pues estas conllevan, las personas de cierta manera podían dejar de elicitar este comportamiento o tener un mayor control conductual para no ejecutar estas conductas. Posterior a la etapa de desactivación fisiológica, vemos alguna disminución, sobre todo en las personas que tenían alta la habilidad emocional o problema en el control de impulsos. Entonces, al brindar estrategias de desactivación fisiológica y de regulación emocional, vamos a ver que se están manteniendo y están disminuyendo aquí en estas 2 sesiones, que corresponde a todo el procesamiento de las emociones y también al proceso de desactivación de las mismas. Bueno, posteriormente, digamos que en la etapa de flexibilización cognitiva hay una disminución particularmente en 2 de los consultantes, que es el participante de la pareja número 2 a la mujer y la participante mujer de la pareja número 1, las cuales pues de cierta manera representaban en algún momento alguna dificultad frente a problemas de celos. Entonces pues digamos que en este tipo de alternativas a los pensamientos iniciales, de cierta manera podían completar algún tipo de esquema en el cual no se desarrollaron esos pensamientos desadaptativos que tenían inicialmente. Se trabajó desde la técnica de flexibilización cognitiva y la técnica de fusión cognitiva. Por último, digamos que no es muy evidente, pero en la parte de comunicación, pues hay una disminución y como lo refieren los consultantes en ese momento, digamos que a pesar de no notarse tanto en la gráfica, es una de las sesiones en las cuales
les ayudó más porque permitió mejorar la dinámica de la relación y hacer prevención de las escaladas conductuales y emocionales que llegaban a tener dentro de la relación o dentro de las discusiones que podían llegar a tener. Como conclusiones de este estudio, pues vemos que las conductas agresivas disminuyeron tras la aplicación del tratamiento. Como refieren los participantes, hubo una mejora en la dinámica relacional y esto está conllevado mucho al término de la regulación emocional y la prevención de las escaladas por medio de la comunicación asertiva y la validación. Y por último, pues bueno, se sugiere generar más réplicas frente a este proceso, como lo mencionaba al principio, digamos que esto es un protocolo que se hizo inicialmente en la tesis de maestría y lo que se busca es realizar algunos estudios pilotos para corroborar su eficacia y efectividad en los procesos. Frente a los resultados, es muy importante que tengamos en cuenta que al hacer la medición del tamaño del efecto, se obtiene una de Cohen de 4,24, lo cual corresponde a un tamaño del efecto muy grande, y pues de cierta manera lo que nos dicen es que el protocolo efectivamente pues puede llegar a generar esta disminución, y nos atribuye a otro tipo de variables. Listo, entonces pues aquí están las referencias que se emplearon para el diseño de esta presentación y les agradezco mucho por la atención prestada. En este momento pues digamos que me interesaría de pronto poder escucharlos si tienen algún tipo de pregunta, comentario o quieren sugerir algún tipo de recomendación frente a este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. No sé si alguien tenga alguna duda referente al tema abordado por el doctor. Definitivamente un tema que nos concierne a todos, pues, definitivamente por nuestra profesión. La cuestión psicoeducativa que creo que, bueno, el tema violencia es algo que, un concepto muy común, si lo podemos ver así, sin embargo, mala información hay en todos lados, ¿no? Uh-huh. No sé si... aquí está. ¿No han compartido dudas o preguntas, doctor? No sé si quiera usted hacer un tipo de cierre referente al tema. Bueno, pues especialmente sé que nos está viendo una comunidad que se mueve en el tema de investigación. Invitarlos a investigar mucho en este tema. Es un tema reciente y como lo menciono, tenemos bastante por qué abarcar. Y pues la idea de esto es que en el momento que alguno de ustedes, por ejemplo, sepa, conozca algún tipo de situación, por ejemplo, de algún tipo de violencia, ya sea en algún conocido, en alguien cercano a ustedes o en alguno que sea propiamente su caso, pues es importante que busque ayuda. Digamos que el hecho de que haya tolerancia a la violencia, pues permite que haya un mantenimiento de la misma y pues de cierta manera, como ya lo mencioné en la exposición, el hecho de generar estas búsquedas de apoyo ayuda a mitigar este impacto y de cierta manera a mejorar la calidad de vida de no solo cada uno, sino las futuras generaciones que pueden llegar a involucrarse en estas trayectorias de violencia. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por la atención y cualquier cosa que necesiten yo les comparto mi correo por si quieren algún tipo de información o quieren generar algún tipo de investigación. Lo pueden tener allí. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias, doctor. De hecho, acaban de mandarme varias preguntas. Se las leo. Según su experiencia profesional, ¿en qué rango podríamos observar más violencia en noviazgo o ya parejas establecidas? Bueno, aquí ocurre algo y es que de cierta manera la violencia en el noviazgo adolescente como tal empieza a partir de los 12 años de edad y se establece e incrementan las cifras hacia los 15 a 19 años de edad. Por eso digamos que esta estrategia de intervención se fija en este foco etario y entonces digamos que lo vamos a encontrar más allí en la adolescencia. Sin embargo, si nosotros hacemos una trazabilidad en las trayectorias, tiende a aumentar hacia la adultez joven y mantener un pico alto más o menos hacia los 35 años y allí empieza a disminuir. ¿Qué es importante? Si nosotros empezamos a reconocer de cierto modo que en la adolescencia está este paso donde empieza el incremento de este tipo de conductas por los estudios longitudinales que ya han hecho la trazabilidad de este fenómeno, sería importante empezar a prevenirla e intervenirla desde el principio para que esto no se siga presentando o disminuir estas cifras. ¿Listo?
Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Cómo podría realizarse la intervención si uno de los miembros de la pareja, el perpetrador, no desea acudir a esta? Bueno, aquí ocurre algo y pues de cierta manera nosotros hablamos de terapia de pareja, algo que debe realizarse, es, pues digamos, algo con lo que se debe contar es con la participación de ambos miembros. Si definitivamente el perpetrador no quiere, nosotros no podemos obligarlo a tener un proceso terapéutico. Lo que sí podemos generar es un proceso de orientación y de psicoeducación a la víctima frente a búsquedas de apoyo y ayudas en los diferentes contextos que pueda llegar a tener familia, amigos, conocidos y las líneas que hayan en su país para la atención de este tipo de problemáticas. Gracias, doctor. Una pregunta más. Buenas noches. ¿Cuáles son los cambios que observó en esta intervención? Bueno, inicialmente, digamos que lo que pretendía realizar la aplicación era visibilizar si había una disminución a través de la aplicación del protocolo. Efectivamente, hay una disminución en cuanto a las conductas de violencia verbal y violencia emocional. En cuanto a las conductas de violencia física, digamos que en esta muestra no se evidenciaban mucho, pero pues digamos que al final de la intervención, ninguna de las parejas reporta algún tipo de violencia física. Además, como se mencionaba en la parte de conclusiones, las parejas refieren que hubo un cambio en las dinámicas de comunicación de la relación y esto permitió tanto la prevención de escaladas conductuales, o sea, prevención de problemas y de peleas fuertes, y facilitó el hecho de que de cierta manera se diera una solución más pronta a los problemas sin incurrir en las agresiones físicas y verbales. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta, para cerrar. Normalmente se especifica que la violencia de pareja es entre adolescencia e inicio de la adultez, pero en el caso de la ciberviolencia, así está redactada la pregunta. En el caso de la ciberviolencia, bueno, encontramos que la ciberviolencia o la violencia cibernética o mediada por medios de comunicación se da también desde la adolescencia, ¿sí? Fíjense, de pronto, un ejemplo más cotidiano es el hecho del control de las redes sociales de las personas, el hecho de la coerción para obtener tipo de contenido afectivo o sexual por medio de las redes sociales, digamos que está explícito como tal y se ve desde la etapa de la adolescencia y pues esto también perdura en las etapas de la adultez. Entonces digamos que al igual que la violencia física, psicológica, también hay un tema de violencia cibernética y más pues por el tema que estamos viviendo ahora, que es el tema de globalización. Digamos que el hecho de que los adolescentes tengan más acceso a la tecnología facilita que también pues haya todo este tipo de violencias, ¿vale? Muchas gracias, doctor. Y pues sin más recordarles que, bueno, el doctor nos comparte por medio de chat su correo electrónico, por si en algún caso ustedes llegan a tener alguna pregunta, cuestionamiento, puede hacerles saber por este medio, doctor. Muchas gracias nuevamente, doctor Daniel, por este gran tema. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todos. Muy bien, chicos, pues damos por finalizado, sin más, dando el valor a estos temas tratados el día de hoy, el merecido reconocimiento a las diferentes ponencias que se realizaron. Tenemos, bueno, en este gran coloquio latinoamericano en salud mental, al doctor Daniel Felipe Rodríguez Caballero, ¿no?, de la Universidad de Boyacá, Colombia, con este tema sobre la violencia en parejas. A la maestra Karina Cerezo Huerta, también por participar en este webinar organizado por la Universidad de Boyacá de Colombia. Muchas gracias por su participación el día de hoy. A la compañera Abril Valderas Canales, igualmente muchas gracias por la participación, por las valiosas aportaciones por una población, bueno, veíamos ahí de la tercera edad, ¿no? A la maestra Laurelena Ibarra por la intervención de parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, muchas gracias. A la compañera Aiza de la Universidad Autónoma de Nuevo León por el tema de las redes sociales, gracias por su participación el día de hoy. E igualmente a la compañera Ana Lucía Espinosa Salcedo por la participación el día de hoy con el tema de las redes sociales. Muchas gracias, Ana.
Damos entonces por terminado el día de hoy, invitándoles también al día jueves. Se va a estar dando ahí lo que sería el tema del área organizacional, jueves 14 de octubre a las 7 p.m. con grandes expertos sobre el tema. Esperemos su asistencia ese día, chicos. Gracias. Muchas gracias, licenciada Carla Muñiz Medina, también por su participación en este evento, ¿sí? El Coloquio Latinoamericano en Salud Mental, Aportes Innovadores, que el día de hoy estaba enmarcado en el tema de la clínica, ¿sí? Las diferentes intervenciones en el área clínica y un sincero reconocimiento por su trabajo en esta tarde de martes, ¿sí? A la licenciada Carla Verónica Muñiz Medina por haber participado como moderadora del webinar del día de hoy. Muchas gracias a cada uno de los participantes, a los que nos acompañaron. Nos vemos próximamente la siguiente semana y el jueves con la actividad de los jueves psicológicos. También los estaremos esperando con mucho gusto. A nuestros invitados, nuestros panelistas, si pueden encender su camarita para podernos despedir de esta gran noche de actividades que tuvimos. Gracias al doctor Daniel, a la doctora Karina, a la maestra Elena Ibarra, a las compañeras Abril, Ana Lucía. Gracias por su valiosa participación en esta tarde. Y bueno, pues sin más vamos a tomar una captura para poder hacer el cierre del día de hoy. ¿Me avisan? Sí. Ahí estamos. 1, 2, 3. Listo. Gracias a cada uno de ustedes y nos esperemos ver muy pronto. Gracias a los organizadores. Hasta luego.